Álvaro, ya estamos en línea, Álvaro. Eso, vas a grabar ahorita. Ya está abriendo para transmitir en Facebook. Ok. Estamos aquí al pendiente de la grabación. Ya sabemos cómo es esta parte de los medios de comunicación, ¿no? Así es. De las TICs, ¿no? Perfecto. Bien, creo que ya se está transmitiendo. Queridos amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos este viernes por la tarde a su programa, nuestro podcast Charlas de Jurisprudencia, como no, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y estoy muy contento porque contamos con la valiosa presencia, no solamente de un gran amigo y un gran maestro, el maestro Ramón Loza, quien, déjenme decirles, es abogado egresado de la UNAM, es catedrático en varias instituciones, pero sobre todo en la Universidad La Salle a nivel preparatoria y también en la Facultad de Derecho. Es abogado experto en Derecho Internacional, pero sobre todo si alguien es una... ¿Cómo? Es abogado experto en Derecho Internacional. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, Se está escuchando de fondo, ¿no? Un sonido ahí. ya ¿Ya? se escucha. Ah, una disculpa, público, ya sabe, cuando estamos en vivo, pues pueden pasar miles de cosas, pero nos acostumbramos. Decía que el maestro Ramón Loza, si en algo, aparte de todo lo que ya dije, es una autoridad también, es en la oratoria. El maestro Ramón ha sido campeón nacional de oratoria varias veces de nuestro país, desde muy joven se dedicó a la oratoria, la enseña, la practica, hace talleres, es generador de campeones, nuevos jóvenes de oratoria. Y pues la verdad, ¿quién mejor que él que para platicar con nosotros de la importancia de la oratoria y algunos tips? Querido amigo, maestro Ramón, sea bienvenido a este su espacio. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, afortunadamente, estimado maestro Juan, pues me da mucho gusto estar en tu programa y desde luego pues tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con tu auditorio en esta reunión del día de hoy. Muchísimas gracias, querido amigo. Yo también nos acompaña Álvaro, que ya lo conocen, todos ustedes nos apoyan en la fundación. Y bueno, querido amigo, el tema es muy interesante porque muchos jóvenes están interesados en la oratoria. Has hecho tú incluso una lucha constante para que los muchachos formen parte de estos grupos. Y qué mejor que los abogados que necesitamos sí o sí ya usar la oratoria. Por eso me encantaría mucho preguntarte, ¿cómo podríamos nosotros definir a la oratoria y sobre todo qué características tendría la oratoria para que fuera efectiva? Y ya de ahí lo vamos aterrizando hacia el orador, ¿no? Adelante, amigo. Claro que sí. Eh, bueno, pues para todos los que están interesados en aprender técnicas para hablar en público, justamente la oratoria aborda esta temática. La oratoria, si lo revisamos a nivel del diccionario, pues la oratoria se define como el arte de hablar con elocuencia, entendiendo que elocuencia es una capacidad ya sea para convencer o para conmover a un auditorio. Entonces, la oratoria la podemos definir así, como el arte de hablar con elocuencia. Sin embargo, me parece que hay un elemento muy importante dentro de esta definición que no está abordado a nivel del diccionario y que es el tema de hablar en público. Creo que esto es lo que caracteriza a la oratoria. Entonces, una propuesta que podría yo hacer a todos ustedes sobre qué es la oratoria sería justamente el arte de hablar en público con elocuencia. Tenemos entonces tres elementos fundamentales en esta definición. Primero, que la oratoria se trata de un arte porque forma parte de la literatura y nosotros vamos a tener un proceso creativo a través de la palabra hablada. En segundo lugar, pues es un arte que consiste en hablar en público y aquí valdría mucho la pena hacer la referencia de que hay tres niveles básicos de comunicación. El primer nivel básico de comunicación es la comunicación intrapersonal, que es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Tenemos un segundo nivel de comunicación, que es la comunicación intrapersonal, que es la comunicación que tenemos con el otro, con otra persona. Y finalmente tenemos un tercer nivel de comunicación, que es la comunicación social, que significa dirigirnos a grupos o dirigirnos a multitudes.
Para quienes nos están escuchando, pues seguramente habrán tenido la oportunidad de ver la diferencia que existe entre dialogar con una persona y decir ese mismo mensaje frente a un grupo de personas o frente a una multitud. Esto es lo que hace diferente este nivel de comunicación y es lo que constituye para muchas personas pues un gran reto porque surge de manera natural el miedo, el temor, el nerviosismo de enfrentarse a una audiencia, generalmente vinculado a dos situaciones, el miedo a la crítica y desde luego pues también el miedo al ridículo. Es decir, a nadie le gusta hacer el ridículo, entonces hay un miedo natural a hacer el ridículo cuando estamos frente a una audiencia, o como decíamos hace unos momentos, también este otro temor que tiene que ver justamente con el estarnos exponiendo ante una audiencia y poder ser criticados. Precisamente por eso este nivel de comunicación social que es el de la oratoria, pues tiene este reto y tiene este desafío que tiene que aprender a controlarlo y a manejarlo correctamente el orador. Y finalmente, pues tenemos el elemento de la elocuencia, una capacidad que tiene o que debe tener el orador, ya sea para convencer o para conmover al auditorio. Vicente Contreras Vázquez, en su libro Oratoria Sistema Gráfico Moderno, dice que la diferencia entre convencer y conmover utilizando esta imagen, dice él, convencer sería ir al cerebro del auditorio y conmover sería ir a su corazón. Es decir, cuando nosotros queremos convencer a una persona o queremos convencer a un auditorio, vamos a utilizar argumentos, vamos a utilizar pruebas, vamos a utilizar razonamientos y vamos hacia el área intelectual de nuestro auditorio. Cuando queremos conmover, vamos a ir al corazón, es decir, vamos a tratar de tocar las fibras sensibles de nuestro auditorio, vamos a tratar de tocar sus sentimientos. Habrá ocasiones en que lo conveniente sea tratar de convencer. Por ejemplo, en el caso de los abogados, cuando nos encontramos en un juicio oral, pues lo que estamos tratando es de convencer al juez a través de argumentos y con pruebas. También hay ocasiones en que tomaremos nosotros la palabra con la intención de conmover, es decir, llegar a los sentimientos del auditorio, como perfectamente podría ocurrir en una fiesta de cumpleaños o podría ocurrir en una fiesta de 15 años, que tomáramos la palabra con la intención de llegar a las emociones de nuestro auditorio. Entonces, así podríamos definir a la oratoria, el arte de hablar en público con elocuencia. Creo que vale la pena hacer una diferenciación entre los términos oratoria y retórica, que se llegan a utilizar, digamos, como expresiones sinónimas. Aquí la diferencia es la siguiente. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, es decir, hablar ante un auditorio tratando de convencerlo o de conmoverlo. A la retórica la podemos definir nosotros como el arte del bien decir, o sea, expresarnos con belleza, expresarnos con elegancia, expresarnos con propiedad. Estas dos cosas no están reñidas. Yo puedo convencer y conmover y al mismo tiempo expresarme con elegancia, con propiedad y de una manera adecuada. Sin embargo, pues son dos cosas distintas. Quiero comentar en relación con esto que la palabra retórica se utilizó desde la antigüedad en Grecia eh, como un sinónimo de oratoria. Es decir, los antiguos retóricos eran los oradores. Por eso nos encontramos que el libro de oratoria que escribió Aristóteles, el filósofo griego, pues lleva por título Retórica y es un libro que habla acerca de la oratoria. O si revisamos los diálogos de Platón, pues nos vamos a encontrar con que hay un diálogo de Platón que se llama Gorgias o de la retórica que habla acerca de los oradores. Entonces, en Grecia, oratoria y retórica eran exactamente lo mismo. Con el tiempo, estos dos conceptos se han ido separando y vamos a entender a la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia y vamos a entender a la retórica como el arte del bien decir. Ahora, el maestro Juan Antonio me hacía una pregunta al inicio de esta presentación, que por qué era importante aprender a hablar en público. Desde luego, para nosotros los abogados resulta muy claro que el dominar las técnicas de hablar en público, el tener la capacidad de expresarnos oralmente ante un auditorio, pues es fundamental precisamente dentro del ejercicio profesional de nuestra carrera, porque ahora pues tenemos juicios orales en diferentes materias, ¿verdad? En materia civil, en materia familiar, en materia penal, en materia mercantil. Entonces, una cosa es argumentar por escrito, donde tenemos nosotros la posibilidad de revisar nuestros argumentos, de reescribir lo que estamos tratando de presentar, inclusive de consultarlo con un colega o de consultar alguna bibliografía o algún código, alguna ley, alguna jurisprudencia.
Y otra cosa es presentar esos mismos argumentos, pero ya de manera oral, donde tenemos que construir de alguna manera el razonamiento, la argumentación y el uso de las palabras, digamos, de manera simultánea. Entonces, para nosotros los abogados, pues resulta fundamental. Pero podríamos decir que en la vida diaria, el tema de hablar en público, pues es fundamental para todas las áreas y para todas las profesiones. Somos seres sociales y por lo tanto, pues necesitamos comunicarnos y tenemos que hacer uso de estos tres niveles de comunicación de los que hablaba yo al principio. Es decir, una comunicación intrapersonal que nos permite tener un adecuado control y manejo de nuestras emociones y de nuestra actitud ante la vida y ante los retos que esta nos presenta. Una comunicación interpersonal que implica saber dialogar y entender a la otra persona con la que estoy hablando. Y finalmente la comunicación de carácter social, en donde tenemos la posibilidad de dirigirnos a grupos y multitudes. Entonces, ya sea en la cátedra, ya sea a nivel social, ya sea en la participación política y desde luego en el foro jurídico, en todas estas áreas pues tendremos nosotros la oportunidad de podernos desarrollar y proyectar nuestra personalidad precisamente por medio de las habilidades de hablar en público. Es un tema bastante interesante. Y la siguiente pregunta sería, ¿el orador nace o se hace? Bueno, esa es una excelente pregunta que se la planteó por primera vez, o cuando menos que aparezca en una obra clásica. Lo hizo Quintiliano en un libro que se llama Instituciones Oratorias. Y él se preguntaba, ¿los oradores nacen o los oradores se hacen? Entonces él lo contestaba de la siguiente manera. Él decía, el poeta nace y el orador se hace. Con esto, pues él quería decir que para ser poeta, pues se tiene que llegar, digamos, con un talento o con un don especial para poder desarrollar, digamos, esta actividad. Y en el caso de los oradores, decía él, pues el orador se hace, es decir, hay que trabajar para desarrollar esas habilidades y poder convertirse en orador. Yo creo que aquí podríamos hacer una reflexión. Me parece que hay poetas que nacen y poetas que se hacen. Y también hay oradores que nacen y oradores que se hacen, ¿verdad? Es decir, poetas que nacen, pues nosotros podemos ver muchos ejemplos a lo largo de toda la historia, donde pues existen poetas irrepetibles a nivel universal, a nivel latinoamericano, a nivel de México, y que evidentemente, pues, ¿quién los formó, verdad? Ya llegaron con ese talento, con esa capacidad, con ese don. Pero también existen poetas que han tenido que desarrollar esas habilidades para convertirse en poetas. Rainer Maria Rilke, autor de los Cuadernos de Malte, decía que para ser poeta o para escribir un solo verso digno a lo largo de toda la vida, decía él, se necesitaban cuando menos 50 años de trabajo y de estudio. Entonces, creo que lo podemos identificar muy claramente en el sentido de lo que decimos. Sí hay poetas que nacen, sí hay poetas que se hacen. Y en el caso de los oradores, pues evidentemente también hay oradores que nacen en el sentido de que ya tienen esa facilidad, de que ya tienen esa capacidad, de que ya tienen ese talento para poder dirigirse a las multitudes. Uno no tiene noticia de que ellos hayan llevado algún entrenamiento en oratoria, de que hayan formado parte de alguna escuela de oratoria y sin embargo, pues saben hacerlo perfectamente bien. Y también vamos a encontrar oradores que se hacen, es decir, oradores que a través de un entrenamiento, que a través de la práctica, que a través de seguir un método, pueden llegar a desarrollar sus habilidades de hablar en público. Estimado amigo, por ejemplo, hay muchos de los temas que se preguntan mucho si los oradores nacen o se hacen con ciertas capacidades. Incluso, digo, retomo esta idea que ya se venía platicando porque hemos platicado muchas veces el maestro Ramón y yo, y hay dos posturas, ¿no? Que de dos personalidades completamente diferentes, y una hasta eh, bueno, de las cuales el maestro fue pupilo, ¿no? Que es un gran orador. Me gustaría que nos pudieras explicar esta disyuntiva desde el punto de vista de la oratoria. Un orador sí puede hacerse con práctica, resolviendo, y qué tipo de prácticas puede usar, o simplemente ya se nace con esa habilidad de ser grandes oradores, sin ninguna técnica te puedes parar donde sea y ya impactas a un auditorio. ¿Qué puedes decirnos?
Muy bien. Sí, pues qué bueno que tocas ese tema porque efectivamente lo hemos tenido oportunidad de dialogar, de conversar entre nosotros y creo que es un buen ejemplo de esto que estamos hablando del orador que nace y el orador que se hace. En el caso de Demóstenes, que fue el más importante de los oradores de la Grecia antigua, y que se le considera pues justamente el modelo de la oratoria política antigua, pues Demóstenes fue un personaje que nació con un grave defecto que era el ser tartamudo. Si nosotros revisamos el libro de Vidas Paralelas de Plutarco, pues vamos a encontrar ahí el paralelo que Plutarco hace entre Demóstenes, el orador griego, y Cicerón, el orador romano. Y cuando hace referencia a Demóstenes, dice, por ejemplo, que Demóstenes para desarrollar su cultura, para poder hablar con pleno conocimiento de los temas en los foros donde él se presentaba, pues se había rapado la mitad de la cabeza de tal manera que el tener, digamos, esta imagen lo obligaba a quedarse en su casa estudiando y dice que esa fue la forma en la que él fue desarrollando su cultura, precisamente a través del estudio, a través de analizar los temas, de investigarlos, de prepararlos perfectamente bien. Y dice, por ejemplo, Plutarco, que Demóstenes, que tenía este problema de la tartamudez, se ponía guijarros o piedras abajo de la lengua, ahí a la orilla del mar, y empezaba a pronunciar, procurando hacerlo con la mejor capacidad posible. Se dice que tardó aproximadamente 15 años de su vida en hacer este tipo de ejercicios para poder vencer totalmente la tartamudez. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de que tuvo que trabajar para desarrollar su cultura, de que tuvo que trabajar para desarrollar su dicción, de que tuvo que trabajar también para desarrollar su voz, porque dice Plutarco que Demóstenes se iba ahí a donde estaba el estruendo de las olas del mar y ahí practicaba o ensayaba su voz de tal manera que su voz se hiciera escuchar por encima del estruendo de las olas del mar. Entonces no hay duda de que aquí tuvo que trabajar intensamente, venciendo este gran defecto de la tartamudez y trabajando con las técnicas de oratoria para poder convertirse en un excelente orador. Sin duda, Demóstenes es un muy buen ejemplo del orador que tuvo que hacerse orador, o sea, que desarrolló esas habilidades. En el caso de Muñoz Cota, maestro Juan, pues digo, me parece que es un ejemplo que me gusta mucho recordar porque me tocó la oportunidad de conocerlo personalmente. Y José Muñoz Cota, pues era un orador nato. Cuando tenía 18 años, participó en el concurso nacional de oratoria del periódico del Universal, ganó la fase nacional y se fue a los Estados Unidos a competir en la fase internacional. Entonces, pues Muñoz Cota hablaba el idioma inglés también porque él había nacido en Ciudad Juárez y es muy normal que allá en la frontera se hablen los dos idiomas, ¿verdad? El español y el inglés. Y alguien le dijo, estás en Estados Unidos, pues lo más conveniente sería que dijeras el discurso en inglés, pues para que el auditorio te entienda. Y Muñoz Cota dijo, pues no voy a hablar en inglés, aunque conozco el idioma, voy a hablar en español porque vengo representando a México. Y dice la crónica de uno de los periodistas que lo escuchó, Horacio Zúñiga, dice que Muñoz Cota logró electrizar a un auditorio que no entendía lo que estaba diciendo él. Él estaba hablando en español, el auditorio entendía en idioma inglés y sin embargo la emoción, la fuerza, el vigor con el que pronunció ese discurso, pues impactó fuertemente al auditorio. Y cuando uno revisa el contenido del discurso que Muñoz Cota pronunció en esa ocasión, pues queda uno verdaderamente impresionado de su cultura. Y Muñoz Cota tenía esa característica, él nunca preparaba los discursos, era una persona muy culta, leía mucho, analizaba mucho, reflexionaba mucho, pero no preparaba propiamente un discurso, no hacía un esquema, no redactaba nada, sino construía el discurso sobre la marcha. Entonces, en las antiguas retóricas hacían una triple clasificación, que es la del verbo visual, el verbo auditivo y el verbo motor. El verbo visual, pues, es aquel orador que va desarrollando el discurso con muchas imágenes y logra que el auditorio, digamos, logre captar su mensaje a través de esas imágenes, ¿no? El verbo auditivo es el que nos logra conquistar a través del ritmo, de la melodía, de la cadencia que llevan sus frases y la forma en la que maneja la voz. Y el verbo motor, que es digamos, sería una integración de estos dos anteriores y con un plus, es el que logra construir el discurso sobre la marcha. Entonces Muñoz Cota tenía esa característica.
desarrollaba el discurso sobre la marcha, lo construía sobre la marcha. Y hay muchos ejemplos en la historia de México y en la historia del mundo de grandes oradores que fueron verbomotores, como podríamos mencionar también el caso en México de José María Lozano, en el libro que se hace referencia a sus discursos parlamentarios. Nemesio García Naranjo dice que José María Lozano nunca preparaba un discurso, sino toda la cultura que él tenía, el pensamiento profundo que tenía de reflexión, pues lo iba construyendo sobre la marcha. Entonces creo que cada quien tendría que identificar qué características tiene. Habrá quien ya tenga esa facilidad y seguramente con un poco de técnica lo pueda perfeccionar, y hay también quienes podemos aprender las técnicas y desarrollar la habilidad. Efectivamente, amigo, y esta pregunta, sobre todo la hacía colación para que los que nos escuchen, pues se pongan a reflexionar, no está perdido. Muchas veces he escuchado hablar a personas que se rinden para hablar en público porque dicen, es que no puedo, es que siempre me ha dado pena, soy una persona introvertida, no tengo la capacidad. Ya hay otros que dicen, oye, es que se me da mucho hablar, pero no logro impactar de la forma en la que yo quiero. A lo que voy con esto es, teniendo ya ciertas habilidades natas o no teniéndolas, puedes ser un gran orador siempre y cuando te prepares, hagas las técnicas y demás. Y muchos se preguntarán, hoy ¿qué técnicas? Ahorita vamos a ver algunas, digo no todas, pero sirve de anuncio que de parte de la Fundación de Jurisprudencia, estamos pensando realizar un curso de oratoria, donde pues vamos a tener grandes maestros como el maestro Ramón, y bueno, pues ya se imaginarán que no van a aprender en este curso si se animan. Pero bueno, mucho de lo que decía usted, amigo mío, me recordó mucho a las técnicas que se usan para la tartamudez todavía actuales que hacía Demóstenes. Incluso si recordamos películas como la del Discurso del Rey, podemos retomar técnicas que se usaban desde esa parte y que hasta la fecha siguen siendo de utilidad, como el hecho de ponerte, digo, ya no piedras en la boca, pero sí ponerte un lápiz entre los dientes para mejorar la dicción, ¿no? Entre los labios para enseñarte tú mismo a sentir los músculos de la cara y poder modular la voz y también gesticular mejor las palabras para que se entiendan y comprendan. Ahora me gustaría reflexionar rápidamente. ¿Qué utilidad tiene oratoria para las personas, maestro? Es decir, ya hablamos de la importancia, pero sobre todo los que nos ven y que el tema es ese, ¿por qué las personas, los abogados, los estudiantes, todo mundo sí debería preocuparse por aprender oratoria? ¿Qué beneficios nos trae, maestro? Claro, claro, maestro Juan. Bueno, yo creo que desde luego la oratoria puede ser considerada como una llave maestra que nos va a abrir muchas puertas a lo largo de la vida, tanto de carácter social, de carácter académico, de carácter profesional, de carácter personal. La persona que sabe hablar en público, que tiene esta habilidad o ha logrado desarrollarla, pues evidentemente tiene un impacto y tiene una influencia sobre su entorno, y esto lo puede capitalizar perfectamente bien en muchas situaciones positivas. Yo creo que, por ejemplo, todos estos entrenamientos y este desarrollo de habilidades que implican la oratoria, pues nos permiten, digamos, apuntalar una serie de características de nuestra personalidad que nos van a servir a lo largo de toda la vida, sea cual sea la actividad a la que nos dediquemos. Por ejemplo, se considera que el miedo a hablar en público es uno de los principales temores que tenemos los seres humanos. Se hizo una encuesta hace algunos años en una universidad norteamericana y se le preguntaba a los estudiantes cuál era el mayor temor que tenían. Entonces, pues hubo diferentes respuestas, pero 75% de los encuestados contestaron que su mayor temor era hablar en público, era el número uno. Y luego aparecían otros temores. El número dos aparecía el temor al dentista, en el número seis aparecía el temor a la muerte. O sea que había personas que le tenían literalmente más miedo a hablar en público que a morirse. Y esto tiene un poco que ver con lo que decíamos al principio, ¿verdad? El miedo de hablar en público implica que al exponernos frente a un auditorio, pues nos pueden criticar. Y en segundo lugar, si el nerviosismo nos gana, pues podemos hacer el ridículo. Entonces, pues nadie quiere hacer el ridículo, nadie quiere que lo critiquen. Y esto implica que a veces, precisamente para evadir esta situación, pues no hablamos en público. Pero
digamos, contrario senso a lo que estamos diciendo en este momento. Cuando uno trabaja con las técnicas de hablar en público y logra dominar, logra controlar ese nerviosismo natural que se siente de estar frente a un auditorio, pues uno va desarrollando la confianza en sí mismo y la confianza en sí mismo pues será muy importante en toda relación interpersonal, en toda relación de carácter profesional y obviamente en toda intervención que hagamos frente a un auditorio, ¿no? Entonces creo que la oratoria tiene esa característica, nos ayuda a desarrollar la confianza, nos ayuda a desarrollar nuestra cultura. Hace unos momentos, Juan, hacías tu referencia justamente a este tema. La oratoria implica que uno estudie, que uno lea, que uno vaya a exposiciones, que uno vaya a museos, que asista a conferencias. Y esto pues lo obliga a uno a estarse preparando constantemente, a estar actualizado. Y pues el desarrollar la cultura es otro de los grandes beneficios que se tiene practicando la oratoria, ¿verdad? Entonces, además de la confianza, pues está el tener una cultura más sólida que nos permite tener una comprensión mejor de nuestro entorno, ¿verdad? Y así podemos seguir con una larga lista. Por ejemplo, la oratoria pues le ayuda a uno a desarrollar también la memoria, porque aunque los discursos no se deben de memorizar, digo, hay algunas escuelas que dicen que sí se puede hacer, pero en general nosotros somos de la idea de que lo que hay que dominar son las ideas que vamos a presentar, pero no aprendernos de memoria el discurso. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí se tienen que recordar de memoria. Por ejemplo, las frases célebres, por ejemplo, las fechas, las estadísticas, los nombres, etcétera, ¿no? Una larga lista que tiene que ver con cosas que tiene que recordar el orador, porque en oratoria vamos a tener cuatro tipos de prácticas fundamentales. Tenemos lo que es la práctica del discurso leído, implica redactar un texto y darle una lectura correcta frente al auditorio. El discurso preparado, donde no vamos a tener ningún guión y entonces vamos a tener que tener muy bien dominado el tema para poderlo presentar. El discurso de improvisación, que es cuando tenemos que construir el discurso sobre la marcha porque no tuvimos un aviso previo de que íbamos a hablar. Y finalmente el discurso de debate, ¿no? Vamos a tener estas cuatro categorías. Pero evidentemente en el discurso preparado, pues necesitamos nosotros recordar el orden en que vamos a presentar las ideas, recordar las citas, recordar las fechas, recordar los nombres, todo eso va a ser muy, muy importante. Y bueno, pues finalmente la oratoria nos permite ayudar a ordenar nuestras ideas y aprender a pensar de una manera ordenada. Y eso pues desde luego va a ser una gran ventaja también para nosotros. Entonces pues yo le veo muchas ventajas igual que tú, maestro. Sí, y me encantaría mucho agregar dos más a todas las que nos acaba de decir el maestro Ramón. A ver, por ejemplo, si tú eres abogado o quieres ser abogado, pues déjame darte la mala noticia, si lo quieres ver así, de que ya aproximadamente el 80% de todos los procesos son orales. Es decir, necesitas sustentar la oratoria para defender un caso en un juicio o hasta para llevar un tema administrativo que no tenga que desencadenarse en un juicio, pues el hecho de hablar con las autoridades también implica el uso de la oratoria. Y aún así quieres algo todavía más contundente, y no me dejaré mentir el maestro Ramón, pero se han hecho estudios en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que demuestran que una persona que tiene una mayor fluidez de palabra, seguridad al hablar, es decir, una mejor oratoria, tiene aproximadamente un 80-90% más que las demás personas de quedarse en el empleo que busca. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todo es comunicación, todo de las redes, desde las entrevistas, desde el trato con los clientes, desde el trato con otras personas. Sí, sin duda alguna tenemos inteligencia artificial, tenemos nueva tecnología, pero en los ámbitos donde todavía estamos las personas dando lucha e importancia por obtener empleos, trabajos o queremos crecer, la oratoria es una pieza fundamental. Si hoy por hoy no te actualizas en la oratoria, pues ya tienes un problema que te va a ir rezagando poco a poco en la competencia laboral, ¿no? Hablábamos de habilidades blandas también, el hecho de la oratoria, el hecho de la inteligencia emocional. Bueno, muchas alternativas. Otra pregunta, querido amigo, decía del discurso. ¿Cómo podríamos definir el discurso y en qué parte se dividiría un discurso y algunos tips que podríamos dar en discurso, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, yo creo que hay muchas definiciones de discurso. Probablemente
Desde la antigüedad tenemos nosotros este tipo tanto de definiciones como de propuestas. Por ejemplo, el famoso libro de Aristóteles sobre la retórica plantea que son tres los elementos que deben de estar presentes para que se dé la oratoria o la retórica como la llamaba él, ¿verdad? El primer elemento pues es el orador, es decir, quien habla. El segundo elemento es el público, que es quien recibe el mensaje. Y el tercer elemento va a ser justamente el discurso, es decir, ese puente de comunicación que se va a dar entre el orador que emite el mensaje y el público que lo recibe. Yo creo que un discurso es una reflexión propia, pero una reflexión que debe de presentarse de una manera ordenada, como bien lo planteabas, maestro. Entonces debe de tener una introducción, debe de tener un desarrollo de ideas y debe de tener un final o una conclusión. Entonces, en todo entrenamiento para hablar en público, es muy importante que al participante le enseñen a preparar sus propias presentaciones, sus propios discursos. Obviamente existen grandes y clásicas piezas oratorias, tanto por escrito como en video, que uno puede revisar, pero simplemente es para tener una referencia, ¿verdad? Para ver cómo se construye un buen discurso, pero el reto es que cada uno de nosotros sea capaz de elaborar sus propias presentaciones. Dice un proverbio chino, si quieres ayudar a un hombre, pues no le des un pescado, enséñalo a pescar. Entonces, el gran reto que debe de tener todo participante en un curso de oratoria es aprender a hacer sus propias presentaciones y debe de considerar que el discurso tiene forma y tiene fondo. La forma se va a referir a la estructura que tiene el discurso, que es justamente esto, introducción, desarrollo y final, pero debe de considerarse también aquí, por ejemplo, el lenguaje, la sintaxis, la gramática, todas las reglas del idioma que van a permitir, en este caso, que se exprese o se comunique correctamente la idea. Y por otro lado, pues el discurso tiene fondo también, que se refiere al contenido de la presentación, a las propuestas que se hacen dentro del discurso, a la propia postura ideológica, etcétera. Debe de haber un equilibrio entonces entre forma y fondo. A veces hay discursos que tienen mucha forma, es decir, se habla muy bonito, hay una buena estructura, pero no hay una idea que se esté sosteniendo en la presentación. Entonces es un discurso bien construido en cuanto a la forma, pero le falta el fondo. O a veces pasa lo contrario, hay una buena propuesta, pero no se expresa de la mejor manera. Entonces hay que buscar que se dé ese equilibrio. Y en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura, es muy importante que el orador inicie siempre con algo interesante que permita atrapar o atraer la atención del auditorio, del público. Esto es muy importante y esto se logra justamente en la introducción. Es decir, antes de entrar de lleno al tema que voy a desarrollar, pues digo algo que llame o atrape la atención del público para que me sigan a lo largo de la presentación. Luego el cuerpo del discurso pues va a ser el desarrollo ordenado de las ideas. Esto es fundamental porque de otra manera pues vamos a confundir al público. Entonces hay que hacer un desarrollo lógico, ordenado, con una secuencia adecuada para que haya una comprensión de la propuesta que vamos a hacer. Y hay que cerrar también con un final de impacto. Esto es muy importante. Creo que el inicio y el final son muy importantes. Hay un libro que habla acerca de esto, de cómo hacer presentaciones con inicios y cierres exitosos, y le da mucha importancia a esta parte porque el exordio me permite atrapar la atención del público desde las primeras palabras, y el final me permite hacer el cierre de mis ideas y dejar esa última buena impresión. Entonces son dos aspectos que el orador tiene que tener muy en cuenta, ¿verdad? Un buen inicio, un buen final y bueno, desde luego un discurso con una idea importante que sostener y correctamente desarrollado. Decía el maestro Muñoz Cota que nadie suba a la tribuna sin un motivo justo que defender y nadie baje de ella sin el sentido exacto de la dignidad cumplida. Aparte de ese tema, siempre es genial aprender, porque jurídicamente eso también aplica, es muy interesante, pero el discurso jurídico, siempre a mis alumnos luego se los pongo en un esquema, en un símil, hasta una sentencia, una demanda, un alegato de apertura, de clausura, es decir, respeta estas formas, desde la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, esto es muy interesante que aprendamos también a hacer discursos y pues eso lo vamos a aprender, ¿no? Obviamente, pero acaban de tener muy buenos tips de parte del maestro Ramón. Otros tips, maestro Ramón, que nos pudiera dar, por ejemplo, el tema del miedo a hablar en público. Ya lo estamos diciendo, el miedo a hablar en público es algo que nos detiene mucho, que nos frena. Yo siempre digo, el miedo a hablar en público
para mí se divide en dos vertientes, la del miedo biológico y la del miedo que genera la ansiedad, es decir, un miedo imaginario. El primero no nos podemos desconectar de él, es parte de la química humana del cerebro, es una emoción que es de defensa, de protección, que nos permite tres cosas, o prepararnos para enfrentar un peligro, detenernos, es decir, paralizarnos, o prepararnos para huir, ¿no? Eso no lo podemos evitar, es una reacción. Pero el miedo que sí se produce por lo que yo denomino miedo de ansiedad, es decir, miedo, ansiedad a hablar en público, es que de repente empezamos a pensar, chin, es que voy a hacer el ridículo, es que, ¿qué pasa si me equivoco? Es que, ¿y si se ríen? Es que no voy a poder, y ya nos imaginamos los escenarios como si estuvieran pasando y fueran reales, y nos empiezan a sudar las manos, a doler el estómago, nos ponemos pálidos, decimos, ¿y ahora qué voy a decir? Entonces, eso es lo que yo he podido observar en mi práctica y con mis alumnos y de otros oradores. Y digo, bueno, el miedo al biológico ese hay que aprender a abrazarlo, es decir, no se trata de que lo combatamos. Lo que hay que hacer es aprender a manejar el otro, que es el que sí nos detiene, el que sí nos paraliza, el que no nos deja que nos demos ese salto y decir, vamos a aventarnos. Yo siempre hago el símil, no sé si le ha pasado a maestro Ramón, si alguna vez se subió a la montaña rusa, pero es como que estás en la fila y dices, no, no quiero. Ya vas a pasar y dices, no, no quiero, me da un pánico. Ya estás arriba, ya subes y cuando sientes la primera bajada, ya te sueltas y dices, bueno, pues lo que tenga que pasar va a pasar. Y terminas y te das cuenta que no estuvo tan mal, tienes la adrenalina al tope y ya quieres volverlo a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tips nos brinda, maestro, para poder, o la gente que nos está viendo, ir enfrentando ese miedo a hablar en público? Maestro Juan, pues yo creo que tocas un tema muy importante. Eh, el orador necesita del miedo para que esta emoción le permita pues manejar su presentación mejor desde el punto de vista de la emotividad, desde el punto de vista de la responsabilidad que implica estar frente a un auditorio y todo este tipo de cuestiones. Pero si uno permite que ese miedo lo rebase, pues entonces se va a convertir en un enemigo, porque hay personas que se ponen tan nerviosas que se les pone la mente en blanco. Entonces, ya que están frente al auditorio, ese discurso que prepararon, que ensayaron, que redactaron, pues se les olvida. De pronto se quedan completamente en una situación eh, pues muy comprometida y eso no es bueno, no es bueno que nos gane el nerviosismo en ese sentido. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué se recomienda hacer para poder controlar ese nerviosismo? Yo creo que un primer elemento que puede ser un tip es precisamente la preparación del tema. A reserva de que sabemos que hay discursos de improvisación y discursos de debate, yo creo que es muy importante que cuando sabemos que vamos a tener una presentación en público, preparemos perfectamente el discurso. Y preparar perfectamente el discurso implica, pues, hacer una investigación a fondo del tema, dominar el tema, reflexionar sobre el tema, inclusive hacer prácticas previas al tema, y eso nos va a dar una mayor confianza. Aquí no ocurre aquello que dicen por ahí del que el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Mientras menos sabe el orador sobre el tema, pues lo más lógico es que esté más nervioso porque no sabe qué va a decir. Entonces, creo que ese sería un primer tip fundamental, el que preparemos a fondo nuestra presentación. Se dice, por ejemplo, que este famoso discurso de Gettysburg que pronunció Abraham Lincoln allá en los Estados Unidos, en ese cementerio de Gettysburg, se dice que es un discurso que lo preparó pues con mucho detalle. O sea, él redactó un texto y todos los días lo estaba corrigiendo y lo estaba enriqueciendo y lo estaba perfeccionando y comentan que inclusive unos minutos antes de que pronunciara el discurso, todavía estaba haciendo algunas correcciones y algún perfeccionamiento a su presentación. Desde luego, si uno lo hace con esa responsabilidad, si yo sé que tengo que hablar dentro de un mes o dentro de 15 días o dentro de 2 meses y le dedico todo el tiempo necesario, pues eso me va a dar una base de confianza fundamental. Eso me parece muy importante. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, me parece que el tema de la respiración también es importante. Porque cuando nosotros estamos nerviosos, bajan los niveles de oxígeno en el cerebro y eso provoca que lleguen esas lagunas, que la mente se quede en blanco. Entonces necesitamos oxigenar bien el cerebro
y además cuando estamos nerviosos se produce una hiperventilación. Entonces, si antes de hacer uso de la palabra nosotros hacemos respiraciones profundas, vamos a controlar esa hiperventilación, vamos a ayudar a que se oxigene mejor el cerebro y por lo tanto vamos a tener una base de tranquilidad. No quiere decir que los nervios vayan a desaparecer por completo, como decía el maestro Juan. No desaparecen, pero cuando menos los ponemos bajo control y eso nos permite poder hacer un manejo adecuado de la presentación. Creo que un tercer tip tendría que ver también con lo siguiente. El maestro Fernando Rodríguez Quesada, que daba clases de oratoria, hacía la comparación entre dos toreros. Decía que había un torero que técnicamente era muy bueno, pero digamos manejaba también la técnica que ya no se sentía nervioso cuando toreaba. Y había un segundo torero que técnicamente no era tan bueno, que entraba con mucho nerviosismo al momento de torear, pero que ese nerviosismo lo transformaba en emotividad y emocionaba, digamos, al momento de torear, ¿no? Entonces creo que si llamamos este símil al campo del hablar en público, podría ser la diferencia entre un orador que logra llegar y emocionar a su auditorio y un orador que técnicamente lo hace bien, pero que no logra establecer esa conexión. Yo creo que podemos aprovechar ese nerviosismo para transformarlo en emotividad y podernos volcar con el auditorio. Creo que eso es importante. Y a lo mejor un último comentario, creo que podría tener que ver con lo que decíamos al inicio, que hay un nivel de comunicación que se llama comunicación intrapersonal, que es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Usted, maestro Juan, pues conoces muy bien estos temas y pues sabes que en programación neurolingüística se dice que todos los estados emocionales los creamos a través de tres cosas concretas. La primera son las palabras, la segunda es las imágenes y la tercera es la fisiología. Entonces nosotros podemos crear un estado de pánico o podemos crear un estado de seguridad. Podemos crear un estado de tristeza o podemos crear un estado de felicidad. ¿Y cómo lo creamos? Pues primero a través de las palabras, lo que nos estamos diciendo. Hace unos momentos lo decías. Si antes de tomar la palabra digo, no se me vaya a olvidar, y qué tal si me pongo nervioso, y qué tal si me distrae fulanito, y cosas de ese tipo, pues ya estoy utilizando las palabras para generar un estado de incertidumbre, de desconfianza, de que voy a fallar, alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que comunicarnos, pues es que vamos a tomar la palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto y vamos a tener un buen resultado y vamos a aprovechar esta oportunidad para comunicar una idea trascendente. Entonces, las palabras que nos decimos son muy importantes. Luego viene el tema de las imágenes. Cuando nosotros pues vamos a tomar la palabra, podemos imaginar una muy buena respuesta del auditorio o podemos imaginar que lo estamos haciendo muy bien o podemos imaginar que bajamos derrotados de la tribuna o que nos critican o alguna cosa de ese tipo. Entonces las imágenes también hay que saberlas manejar para poder crear un estado de confianza. Y finalmente la fisiología. ¿Verdad? Que la programación neurolingüística también nos dice que la postura que adopta nuestro cuerpo, el ritmo respiratorio, pues implica cierta seguridad o cierta inseguridad. Entonces creo que, bueno, hay muchas técnicas, maestro, tú conoces muchísimas, pero pues esto es lo que yo comentaría. Yo creo que todo esto nos puede ayudar bastante para controlar ese nerviosismo. No, va, está sensacional, porque efectivamente dentro de la programación neurolingüística hay algo que se conoce como anclajes. A veces se recomienda mucho generar en la persona un anclaje conectado a la visualización de algo exitoso, de algo que le recuerde una alegría, una felicidad, algo donde fue muy exitoso, donde todo salió bien para que esa misma emoción la pueda obtener a la hora en que está hablando en público y no lleguen imágenes, programaciones negativas, porque eso es verdad. El tema es que tenemos que cambiar el chip, porque muchas veces si ya nos vamos adelantando a no la voy a regar, no me va a salir, no, llega el momento y ese fue el resultado. Entonces, dice Joe Navarro en su libro, digo, él es experto en programación, en lenguaje no verbal, pero en su libro del cuerpo habla, él hay una parte donde dice que necesitamos desde antes creernos lo que queremos proyectar para que cuando llegue el momento el mismo cuerpo proyecte eso mismo que ya pensamos desde antes, ¿no? Eso es un símil también en el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, sí tenemos que adoptar esa actitud y esos pensamientos positivos ganadores que salen bien,
que el discurso sale bien, porque lo preparé, porque tengo la capacidad, y eso ayuda a agarrar y obtener seguridad, ¿no? A la hora de hablar. Y maestro, pues ya para ir cerrando el tema, digo, porque la hora se nos va en friega, como decimos Ujú, coloquialmente, rápida. ujú. Me encantaría mucho tocar ahora el tema de la voz. Creo que es un punto también muy interesante que luego nos preguntan mucho. ¿Qué tips le daría a las personas como desde este momento para que vayan entrenando un poco su voz, conociéndola, queriéndola? Porque de verdad también me he escuchado muchas veces que me dicen, es que no me gusta hablar en público porque no me gusta mi voz. Es que tengo voz de no sé qué, voz del otro. Y digo, bueno, pues al final pues necesitas abrazar tu voz, abrazarte a ti y decir, ok, hay cosas que puedes manejar, tono, volumen, pero pues bien decimos en el derecho, palo dado ni Dios lo quita. Digo, si ya naciste así, pues aprende a explotar ya esa voz que tienes, ¿no? No a cerrarla, sino a mejorarla. ¿Qué nos puede decir, maestro? Bueno, yo creo que es un tema también interesantísimo que daría motivo de toda una plática completa no de una hora, sino de mucho tiempo más. Pero sí es un aspecto que el orador tiene que concientizar y que tiene que trabajar. La voz es el vehículo del mensaje oral. Entonces, en principio, el orador se comunica a través de su voz. Por supuesto, lo va a hacer también a través de su lenguaje corporal, a través de sus ademanes, de sus gestos, de sus posturas, inclusive de su misma vestimenta, lo que está comunicando a través de cómo viene presentado. Pero la voz va a ser el vehículo del mensaje oral. A través de él se va a hacer llegar el mensaje. Y la voz pues tiene una técnica que se conoce con el nombre de impostación. Entonces la voz se debe de impostar para que no se vaya uno a fatigar ni a cansar la voz y para poderla manejar en el volumen y con el ritmo que se necesita. Entonces la impostación, que significa, la palabra impostar significa colocar la voz. ¿Cómo vamos a colocar nosotros la voz? Lo hacemos a través de dos fases. La primera fase tiene que ver con la respiración. A través de la respiración nosotros vamos a poderle dar el volumen, el tono, el ritmo, la intensidad que nosotros necesitemos para el lugar o el espacio donde nosotros vamos a hablar. El orador tendrá que aprender a manejar correctamente su voz de acuerdo con el espacio físico en donde se encuentra. Si se encuentra, por ejemplo, en un aula de clases, pues será muy diferente hablar en un auditorio y es diferente hablar con un micrófono que hablar sin el micrófono. Y será muy distinto hablar en una plaza pública que en un lugar cerrado. Entonces el orador tendrá que considerar todo esto para hacer un manejo adecuado de su voz y tiene que ver primero con un trabajo que es el de la respiración y que la técnica correcta se llama respiración diafragmática. Nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma que divide el tórax del abdomen. Entonces los pulmones se encuentran apoyados, digamos, en el piso de la cavidad torácica sobre el diafragma. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestros pulmones en su totalidad, pero los llenamos bien de aire, pues hacemos que ese diafragma baje y también ahí podemos apoyar la fuerza de esa voz. Y la segunda parte de la técnica es el uso de los resonadores. Nosotros tenemos diferentes resonadores en nuestro cuerpo. El principal que va a utilizar el orador es el del paladar, pero hay otros resonadores. Hay un libro, maestro Juan, muy interesante que se llama Hacia un teatro pobre de Jerzy Grotowski, donde él habla de los diferentes resonadores que tenemos y cómo los podemos manejar. Ahí me llamó mucho la atención, por ejemplo, un resonador que habla Grotowski que se encuentra en la espalda, que lo utilizan los actores cuando quieren proyectar la voz hacia atrás. Digo, no deben de darle la espalda al público, pero puede haber alguna escena en la que tuvieran que hacerlo por alguna situación y tienen que ser capaces de proyectar la voz hacia atrás. Entonces es un libro muy interesante que habla acerca de esto, del manejo de los resonadores. Pero básicamente sería eso, manejar los resonadores y manejar la respiración diafragmática de una manera correcta. Y esto implica entonces que el orador pueda darle modulación a su discurso. Si yo me mantengo todo el discurso en el mismo tono, pues voy a cansar al público. ¿Verdad? Se va a dormir. Entonces tiene que haber variaciones. Tengo que subir, tengo que bajar los tonos de la voz, tengo que ser capaz de manejar silencios dentro del discurso. Algunas cosas las voy a decir con más intensidad, algunas cosas las voy a decir en un tono de voz más bajo. Entonces, todo eso se va logrando con la práctica, con la experiencia. Yo creo que fundamentalmente, maestro, tú lo sabes muy bien, la oratoria es una cuestión de práctica. Podemos aprender todas las técnicas del mundo, pero es como la natación. A nadar solamente se aprende nadando. Entonces, hablar se aprende hablando. Decía el maestro Muñoz J, para ser orador hay que leer, leer, leer y hablar, hablar, hablar. O sea, leer para hablar con conocimiento del tema.
¿sí? Y hablar, practicar. Así es como se logran desarrollar estas habilidades. Excelente, querido amigo. De verdad es muy nutrido platicar contigo. Te digo, el tiempo es muy envidioso y no nos deja que sigamos, pero pues obviamente imagínense si en una plática de podcast hablamos de estos temas, llevarlos a la práctica con el tiempo necesario, en los espacios idóneos y con los entrenadores idóneos, pues digo, obviamente se va a hacer un gran impacto, un gran desarrollo de oradores, ¿no? Entonces, imagínense cómo va a estar el curso. Si esto fue nutrido y nada más teoría, ahora imagínense en el curso donde ya tengan la práctica y salgan ya chuchos, expertos en este tema, preparados. Digo, tenemos aquí al maestro Ramón Loza, que es un experto en la materia, y el maestro Ramón también conoce muchos otros grandes expertos, al igual que él. Y pues bueno, eso lo va a nutrir. Querido amigo, gracias por tu tiempo, gracias por brindarnos el espacio, por compartir tus conocimientos en este tema de la importancia del oratorio y algunos tips. Así que este es tu espacio, esta es tu casa, la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y queridos amigos, por favor, síganos sintonizando como cada viernes en nuestro podcast Charlas de Jurisprudencia, compártanlo, difúndanlo, puede serle de gran ayuda y utilidad a un familiar, a algún amigo, a algún vecino. Digo, vaya, la información es eso para compartirlo y estas charlas es para que podamos crecer. También si ustedes quieren recomendarnos algún tema del cual quieran platicar o ustedes mismos dicen, oye, yo quiero platicar de este tema, invítame a charlas de jurisprudencia, adelante, con mucho gusto los vamos a leer y será un placer invitarlos también. Y también platicar de los temas que ustedes nos proponen. Querido amigo Ramón, muchas gracias y pues enhorabuena por esta gran charla. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por tu programa y muchas felicidades a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, amigo. También agradecemos a Álvaro, como siempre, que nos apoya para transmitir el programa. Y bueno, nos vemos en otra charla. Pase un lindo viernes y muy buen fin de semana. Hasta la próxima.